Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren en óptimas condiciones, sobre todo en el plano de salud. He decidido grabar esta cápsula tutorial y solamente limitarme a la temática de los métodos de recolección de datos. Yo he enviado una suerte de tutoriales o cápsulas, para ser un poco más explícita, explicando cada uno de los itinerarios o etapas en las cuales se debe desarrollar el proyecto de investigación. Siendo así, todavía he observado o todavía observo que los proyectos de investigación les hace falta mayor estructura. Por ende, el primer punto de esta grabación estará dirigido a que la presentación del mismo deberá tener la siguiente organización, digámoslo en estos términos. La primera parte, una introducción. La segunda parte, el desarrollo del planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Yo les dije que una de las técnicas que se utilizan en metodología de la investigación es plantear a partir de una pregunta la conformación o estructuración del planteamiento del problema como tal. Pero no quiere decir por ello que la pregunta, como ha sucedido en algunos otros trabajos de observancia por parte de esta docente, sea el título de la investigación. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el quid, el problema, el eje central que ustedes van a estudiar en su proyecto de investigación? Ese es el planteamiento del problema. Por favor, la invitación es muy clara. La invitación es a que recapitulen lo que yo les he remitido, a que ustedes observen bajo la mirada de un equipo de trabajo exactamente cómo pueden ustedes estructurar el planteamiento del problema. Y una vez estructurado, acudan a esta docente para que lo podamos perfilar. Posteriormente a ello, viene el desarrollo del marco teórico, que son, digamos, de 3 a 4 subtítulos o aspectos que ustedes van a desarrollar dentro de su proyecto de investigación. Posteriormente, la metodología de investigación aplicada, quien ya también la hemos abordado en otra cápsula tutorial. Vienen los métodos de recolección de datos, que a través de estos métodos o mecanismos de recolección de datos ustedes van a poder plantear evidencias, y con esa evidencia van a tener un resultado, y con ese resultado van a poder plantear las conclusiones y, por supuesto, una reflexión final. Esa es la estructura organizativa del trabajo construcción sello. Eso es lo que se está exigiendo como unos estándares mínimos para la realización y presentación del trabajo sello. Por favor, acudan a esta docente, lo he reiterado en multiplicidad de ocasiones, para poder perfilarlos, ayudarlos, encaminarlos. ¿Cómo deben ustedes construir su proyecto sello? Por ello se ha generado la calendarización, y la calendarización va encaminada a establecer esta suerte de tutorías personalizadas para que ustedes puedan, reitero, ir construyendo su proyecto de investigación. Recuerden que estamos ya a un mes aproximadamente de la presentación del proyecto final, y ese requiere mayor esfuerzo y mayor cuidado, porque claramente va a ser calificado con la mayor rigurosidad. Entonces, hoy el objetivo es hablar sobre los métodos de recolección de datos. Para ello, permítanme introducirlos en un vídeo que les va a ustedes, por supuesto, a aperturar lo que estamos iniciando en nuestra sesión tutorial del día de hoy. Vamos a saltar el anuncio, por supuesto, a disponernos a escuchar
este vídeo que con toda seguridad va a complementar lo que estamos iniciando el día de hoy. Ahora sí, demos alcance al mismo y escuchemos. Técnicas de recolección de datos. Si la unidad de estudio es el individuo, entonces tenemos 5 técnicas de recolección de datos. 1. Documentación. Esta es la técnica de recolección de datos más básica, pero también la más inexacta. Corresponde a los estudios retrospectivos, donde la información ya está registrada, ya está medida, y la tarea del investigador es únicamente trasladar esta información hacia sus propios registros. En algunos estudios es la única forma de poder ejecutar un trabajo de investigación, por ejemplo, en los estudios de mortalidad. Los estudios basados en la documentación no cuentan con instrumentos de medición, sino solamente con una ficha de recolección de datos, donde se debe copiar o trasladar los datos que fueron medidos en otra ocasión. 2. La observación. La observación es científica cuando es sistemática, controlada y cuenta con mecanismos destinados a evitar errores de subjetividad, confusiones. La observación es no participante cuando el investigador no perturba la acción o situación que se está investigando. Y la observación es participante cuando existe conciencia del evaluado de estar siendo objeto de investigación. La observación participante es natural cuando el observador pertenece al conjunto humano que está investigando, pero será artificial cuando la integración del investigador es únicamente a propósito de la investigación. 3. La entrevista. La evaluación que se realiza al individuo evaluado no puede pasar inadvertido de su participación. Por ello, hay que solicitar el consentimiento informado. En la entrevista, el instrumento es el evaluador, porque es quien provoca las reacciones directamente hacia el evaluado. La guía de entrevista no es un instrumento, sino el evaluador. Y se requiere de la presencia del investigador porque la entrevista se puede ejecutar únicamente por el especialista. La entrevista puede ser estructurada si cuenta con una guía de entrevista y no estructurada cuando busca explorar características amplias en el evaluado. Esta técnica es utilizada únicamente cuando la unidad de estudio es un individuo, una persona, un paciente, un cliente, un alumno, etc. 4. La encuesta. Busca conocer la reacción o la respuesta de un grupo de individuos que pueden corresponder a una muestra o a una población. En cualquier caso, el interés del investigador es el conjunto o la población. Por tanto, es una técnica cuantitativa. Requiere de un instrumento, el que provocará las reacciones en el encuestado. Por tanto, no necesariamente es el encuestador la misma persona que el investigador. La encuesta puede ser autoadministrada si el individuo completa los reactivos de manera asincrónica o heteroadministrada cuando hay un encuestador quien le suministra este instrumento y en ese caso es sincrónica. El encuestador no pertenece necesariamente a la línea de investigación, es solamente un colaborador. 5. La psicometría. Desarrollada por los investigadores de las ciencias del comportamiento, pero esta técnica es aplicable en distintas áreas del conocimiento. No requiere de que el investigador pertenezca a la línea de investigación que se está ejecutando.
Primero porque los instrumentos son autoadministrables y luego porque incluso el evaluado se podría autocalificar. El instrumento cuenta con los procedimientos necesarios para llegar a una conclusión. Esto es muy útil cuando medimos variables que no están dentro de nuestro campo del conocimiento. Así, un investigador de las ciencias de la educación podría medir depresión si cuenta con un instrumento aplicando la técnica de la psicometría. La evaluación en esta técnica siempre es asincrónica, porque nunca existe contacto entre la persona que construyó el instrumento y la persona que está siendo evaluada. Por esta razón, se puede aplicar mediante distintos medios de comunicación. Muy bien, con esto volvamos nuevamente a nuestra sesión de presentación virtual. Permítanme, por supuesto, hacer las correcciones y volver a nuestra presentación virtual. Y aquí estamos, nuevamente. Ahora bien, permítanme nuevamente volver a ese punto de método de recolección de datos. Tenemos una pequeña falla, pero que ya la hemos absuelto. Los métodos de investigación, yo quiero antes de entrar con la presentación en diapositiva, comentarles algo muy básico. Los métodos de investigación como procesos sistemáticos permiten ordenar la actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de los objetivos. Nosotros no tenemos el desarrollo de objetivos dentro del proyecto de construcción, es decir, objetivos generales y objetivos específicos, pero sí lo tenemos dentro de nuestro desarrollo de marco teórico, o sea, nuestro fin del trabajo, ¿cuál es? Implícitamente se halla. De manera que es importante que el desarrollo del presente trabajo el cual hoy estamos focalizando sobre los métodos de recolección de datos, busquemos qué ventajas y qué desventajas tenemos sobre los diferentes instrumentos como tal. Y es importante destacar que los métodos de recolección de datos se pueden definir como el medio mediante el cual el investigador se relaciona con los participantes, participantes internos y externos, es decir, los participantes pertenecientes al equipo de trabajo, pero también aquellos participantes externos que de una u otra manera, en calidad del encuestador y del entrevistador, vamos a tener que utilizar para poder llegar al recaudo de nuestra información como tal. ¿Para qué son los métodos de recolección de datos? Para obtener la información necesaria y poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto en la investigación. De tal modo que cuando vayamos a recolectar datos, debemos seleccionar un instrumento de medición. ¿Cuál es, profesora? Podemos hacerlo a través de la observación, podemos hacerlo a través de las entrevistas, podemos hacerlo a través de las encuestas, podemos hacerlo a través de los formularios, podemos hacerlo a través de los focus group o grupos de trabajo externos que ustedes también van a evaluar como una especie de muestra de estos grupos de trabajo, evaluando en una porción reducida cuál sería el impacto o cuáles serían los posibles objetivos o fines de su proyecto de investigación. Aplicar dicho instrumento y, por supuesto, recaudar de ese instrumento los resultados para poderlos analizar. Dentro de los métodos de recolección de datos tenemos claramente la observación, tenemos las encuestas, tenemos las entrevistas, tenemos los formularios y tenemos los focus group o grupos de trabajo o grupos de foco o grupos de focalización. Entonces, para ello, permítanme compartirles igualmente un slide share para que ustedes también puedan ubicarse en el contexto que deseamos para su aprendizaje. Permítanme, por favor, hacemos el compartimiento de pantalla nuevamente. Para lo propio.
Y aquí estaríamos. Hemos utilizado un slide share de un instructor, Edinson Morales, dentro de un enfoque, por supuesto, más psicosocial, pero que nos permite todavía focalizarnos en la recolección de datos para nuestro proyecto de construcción sello. Entonces, demos alcance. La recolección de datos, como ya bien lo veíamos, tenemos un concepto, tenemos unas técnicas, ya hemos esbozado el concepto, vamos a focalizarnos en las técnicas e instrumentos. La recolección de datos es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar información acerca de un determinado tema que es objeto de investigación. Es una de las tareas más importantes, señores, señoras y jóvenes, en la etapa de análisis de los sistemas de información o en la etapa de análisis de esa información que ustedes están recaudando. Pues de ello depende el resultado del producto que ustedes van a desarrollar. ¿Y cuál es el resultado? Las conclusiones. Las conclusiones y por supuesto el resultado final o la reflexión final. ¿Cuáles son esas técnicas de recolección de datos que yo tanto les he solicitado ya para este avance número 3 y que va a plantearles a ustedes como ese subtítulo que dice evidencias? Por favor, ustedes tengan la claridad. Yo me voy a tomar la iniciativa de también enviarles a través del correo institucional cómo es la estructura de presentación de nuestro trabajo para tener ese orden y para poder hilar cada una de nuestras ideas y por supuesto no solamente ideas sino de la información que se está recaudando. Las técnicas de recolección de datos, la primera, la entrevista, la segunda, la encuesta, la tercera, la observación y una cuarta, una sesión de grupo. Entonces sigamos. La entrevista. Las imágenes a ustedes les debe decir muchísimo, muchísimo, exactamente sobre qué quieren obtener de esa relación mediata, porque es inmediata cuando ustedes obtengan los resultados entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Qué quieren lograr? Entonces, sigamos. La entrevista se suele utilizar para obtener información de forma verbal, a través de preguntas. Es una comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener esas respuestas que son de carácter verbales, a través de interrogantes o preguntas acerca de las necesidades de la organización o acerca de las necesidades del proyecto de investigación. Los entrevistados deben ser personas relacionadas de alguna manera con la organización, con el proyecto de investigación. Se estima, como les decía, este es un foco basado en una preparación psicosocial y claramente lo que nos pretendemos proponer es que ustedes tengan la claridad de cómo deben preparar su entrevista. Se estima que este método de entrevista es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener quizás una información más completa porque depende de ustedes. Ustedes han realizado la suerte de preguntas para que el entrevistado las absuelva. A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y así, señores, especificar claramente la información que se necesita. Si hay una interpretación errónea de la pregunta, admite la aclaración, asegurando, por supuesto, una mejor respuesta. Como técnica de recolección, la entrevista tiene muchísimas ventajas. Es aplicable a todas las personas siendo muy útil, inclusive aquellas que no tienen ni siquiera la preparación educativa, digámoslo así. Y por supuesto, hay dos tipos de entrevista, la estructurada y la no estructurada. La primera se caracteriza por estar rígidamente organizada en unas preguntas estándar. Replantean idénticas preguntas y en el mismo orden se le debe dar respuesta a ellas. Mientras que por supuesto la menos estructurada da posibilidad de que el entrevistado dé una respuesta a las alternativas
que el entrevistador le está presentando. Es más laxa, es más flexible. Algunas ventajas de la entrevista estructurada, ¿cuáles son? ¿Cuáles pudiésemos recaudar? Que la información es más fácil de procesar, que el entrevistador no necesita ser entrenado rigurosamente en la técnica, porque ya hay un orden de preguntas, reitero, rígida y estándar. Y hay uniformidad en el tipo de la información que se obtiene. ¿Cuál es la desventaja? Que no hay lugar a profundizar. Es lo que hay y punto. Mientras que la entrevista no estructurada va a ser mucho más flexible, permite la alternatividad y permite las preguntas abiertas. Y quizás en esa apertura de preguntas abiertas, ustedes pueden llegar al foco y profundidad y formulación de su proyecto de investigación. La ventaja de ella es que es adaptable, permite profundizar y orienta, por supuesto, a posibles y a distintas teorías. La desventaja, que es lo que no tenemos hoy por hoy, lamentablemente. Pero si en una próxima oportunidad se nos da la opción de impartir metodología de la investigación, lo haremos con el debido tiempo. Se requiere tiempo para una entrevista no estructurada. Y se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y una mayor profundización del conocimiento. Los tipos de preguntas se relacionan, por supuesto, en la pregunta cerrada, en esa entrevista estructurada, y una pregunta abierta en esa entrevista no estructurada. La encuesta es otro método de recolección de datos. Las imágenes a ustedes siempre les va a dar las eventuales respuestas. ¿Qué queremos de una encuesta? Por supuesto, obtener la información, pero obtener una información puntual o una información de porcentaje que nos va a permitir, por supuesto, arrojar un resultado en cuanto a lo que se está desarrollando como tal. Veamos. La encuesta es una técnica para recopilar información, ya lo hemos dicho. Se obtiene información sobre todo sobre las necesidades y preferencias de los usuarios y clientes. Difiere del censo en donde toda la población es estudiada. Aquí no. El censo es mucho más específico. La encuesta es mucho más generalizada. Se puede obtener datos estadísticos a través de los porcentajes recaudados en la información recolectada. Y las preguntas, eso sí, en la encuesta tienen y deben ser cerradas. El otro método que tenemos a cargo es el de la observación. Y es un método de uso muy frecuente. Miren que la imagen les dice a ustedes absolutamente todo. Es un registro visual, si me permiten el término, de lo que ocurre respecto de una situación real, clasificando y, pudiésemos decir, consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Se usa con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de esa organización o como miembros de ese proyecto de investigación. Al igual que con los otros métodos, la observación del investigador debe definir o debe estar basada en los objetivos que persigue para poder arrojar unos posibles resultados. En la observación también va muy de la mano con la conducta, con la apreciación que tiene el investigador. Cuando se decide utilizarla, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Como método debe ser planificado cuidadosamente para que pueda reunir los elementos de confianza y validez. ¿Cómo así, profesora? Hay que hacer una planeación con sumo cuidado, con tiempo, porque la observación va a estar muy de la mano de lo que ustedes perciben. Yo percibo que la pandemia COVID-19, sumada
al evento del estallido social, desencadenó en Chile una etapa de alta crisis o de crisis muy compleja. Esa es mi percepción. Entonces, ¿por qué? Porque permite una destreza, habilidades, sistematicidad para obtener ese registro de datos. En la observación se permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace, por qué se hace. Y estas últimas expresiones son las que yo pretendo focalizar en ustedes. También se ha pedido dentro del proyecto de investigación que justifiquen, observen su rúbrica e instrucciones. Hagan ese ejercicio para aplicar este método de recolección de datos. Por favor, reitero, observen su rúbrica e instrucciones. Eso le va a llevar a observar qué se requiere para la construcción del proyecto sello. No podemos hacer todo de forma desorganizada, porque los avances son para hacer seguimiento, pero el proyecto final ya tiene otra consideración. Los tipos de observación: observar sin ser detectado, observar siendo detectado sin intervenir cuando son agentes externos, observar e intervenir o interactuar con la persona observada. Así como tenemos un entrevistado y un entrevistador, también tenemos un observador y un observado, que es el sujeto estudio. ¿Qué deben hacer para prepararse? Determinar y definir aquello que se va a observar. Reitero, estimar el tiempo necesario. Obtener la autorización de alguna organización, pero en este caso, como estamos haciendo bajo el proceso de simulación o hipotético, no se va a requerir ello. Pero sí cuando van a observar un grupo en particular, tienen que tener la claridad de que hay que explicar a las personas qué es lo que pretendemos obtener de ellas. La sesión de grupo, así como la psicometría, que es otro método de recolección de datos en el campo del estudio psicosocial, que también lo podemos aplicar, porque recuerden que el derecho es multidisciplinar. Tenemos la sesión de grupo, que consiste en reunir a todos los participantes del proyecto para generar alternativas de solución ante un determinado problema. Ese es el mejor ejercicio que ustedes pueden hacer como trabajo de equipo y que muchos no han hecho, solamente unos pocos, solamente 2 equipos de trabajo lo han realizado. Los invité en muchas ocasiones, lluvia de ideas, en donde la técnica es utilizada para poder darle alcance solucionador al planteamiento del problema. El planteamiento del problema se requiere en el proyecto final y se requiere también en el avance número 3. Por eso las aportaciones de cada miembro son decisivas para poder llegar a las posibles conclusiones. Ustedes no van a poder llegar a conclusiones tan a priori sin haber utilizado los métodos de recolección. Esto muy puntual, jóvenes, porque puede pasar un poco la factura, digámoslo así. Cerremos. Instrumentos de recolección son todos los documentos, soporte para registrar la información recolectada. Teníamos las técnicas. Ahora vamos a ver los instrumentos, es decir, cómo materializamos una vez habiendo utilizado ese método de recolección de datos. Básicamente el instrumento de recolección de datos nos va a permitir materializar la evidencia, consignarla en el proyecto de investigación. Tenemos los cuestionarios, tenemos la lista de chequeos, tenemos las grabadoras o grabaciones o videograbaciones y los registros fotográficos. Sigamos. Aquí lo tenemos más explícito. Es como un checklist. Los cuestionarios les van a permitir a ustedes, a través de una suerte de preguntas, recaudar la información requerida.
Por tanto, el cuestionario también, de una u otra manera, se valdrá de un instrumento, cual es, por supuesto, este listado de preguntas o formulación de preguntas, mejor aún. El cuestionario es un método que se suele utilizar bajo un formulario impreso, ya un formulario preestablecido, y eso nos limita en la fuente de información. Está destinado particularmente a obtener las respuestas sobre el problema a estudiar o sobre el proyecto de investigación. Y que una vez se está absolviendo el formulario, es muy cerrado, porque estamos simplemente delimitando el orden de las preguntas o delimitando el sentido de las preguntas aún. El cuestionario es poco flexible. La información no puede profundizarse. Y si el cuestionario inclusive es enviado por vía correo, no tenemos la plena certeza de que haya sido absuelto por la persona idónea para poder recaudar nuestra información válida y certera, o medianamente certera. Entonces, por lo general, el cuestionario tiende a ser una combinación y un complemento. Lo que nos explica la diapositiva puede ser la única forma posible de relacionarse con un gran número de personas para conocer varios aspectos generalizados de un sistema determinado. Se puede obtener respuestas más honestas debido al anonimato de los participantes. Pero las preguntas estandarizadas, hoy por hoy se ha comprobado que no se sabe qué tan confiables porque son preguntas muy básicas. Y por supuesto, no vamos a poder alcanzar y a profundizar la información. Así como las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas. El cuestionario también permite exactamente lo mismo. Un cuestionario abierto quizás nos pueda ampliar la visión. Sin embargo, sigue siendo el cuestionario limitado. Cuestionario cerrado solo permite respuestas de un menú de opciones determinado, lo cual lo hace sumamente objetivo. Si ustedes se dan cuenta y combinamos los métodos con las técnicas e instrumentos, o mejor aún, las técnicas e instrumentos, la entrevista es propia de aplicarse cuestionarios, grabaciones o videograbaciones. La encuesta es propia de aplicarse cuestionarios, grabaciones de sonidos y videograbaciones. Con la observación tenemos la lista de chequeo. La lista de chequeo no es más que un listado de preguntas en forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de las determinadas situaciones que ustedes tienen en el proyecto de investigación. Por ejemplo, la contaminación ambiental en la minera Dominga. ¿Qué se necesita para que una minera opere efectivamente en virtud, por y para el cumplimiento de la normativa ambiental? Esa es una lista de chequeo. Es una verificación. La desventaja es que es una actividad muy repetitiva, pero les va a recaudar a ustedes si la minera es óptima para poder instalarse en una determinada zona. Las modalidades de recolección, y ya esto sí, esto simplemente para información de ustedes, se dividen en presenciales y no presenciales. Ahí tenemos en las presenciales la entrevista personal, la encuesta a campo abierto, hubiera sido lo ideal realizarla en este tiempo, y la observación directa. Las no presenciales son la llamada telefónica, el cuestionario por vía correo electrónico. Ya miramos de pronto el desfase y el riesgo que puede haber.
los formularios electrónicos y la observación indirecta a través de un vídeo. Con esto hemos terminado nuestros métodos o técnicas de recolección de datos e instrumentos de recolección de datos, que nos va a permitir registrar la información recolectada y facilitar la toma de decisiones y de evidencias. Ustedes no pueden hacer un proyecto de investigación si no agotan los métodos de recolección de datos, métodos o técnicas e instrumentos. Muchas gracias. Y con eso hemos terminado nuestra presentación. Vamos a cerrar. Y por supuesto, volver nuevamente a nuestra presencialidad virtual. Ustedes no pueden plantear conclusiones a priori si no han agotado los métodos o técnicas de recolección de datos para que les pueda arrojar evidencias. Y con las evidencias tendrán un resultado. Y con los resultados tendrán unas conclusiones. Jóvenes, señores, señoras, mucho cuidado con esto. Mucha atención. Recuerden que el proyecto final todavía tiene un mes. Y la invitación es muy clara. A realizar las tutorías personalizadas. A que acudan a esta docente para que los pueda guiar de la manera más idónea y más efectiva. Un saludo.